Bienvenidos, manitas. Hoy decoramos una bandeja de madera para lucir estas navidades. Los materiales que uso en este vídeo los podéis conseguir en la tienda online con idea de manualidades y labores. En la cajita de descripción del vídeo, como siempre, os dejaré los enlaces a la tienda y a los productos que vamos a necesitar para este trabajo, junto a un descuento del 5% aplicando el cupón Amparo la Cruz. ¿Me acompañáis para ver cómo lo hago? ¡Empezamos! Lo primero que tenemos que hacer es lijar la madera, así eliminaremos las astillitas o imperfecciones y nos quedará más suave. Yo lo estoy haciendo con una lijadora eléctrica porque así voy más rápido, pero con un taco de lija de grano medio os sirve. Cuando os mostré esta bandeja, no sé si recordaréis, en el último haul de Con Idea de, os dije que me gustaba mucho el acabado que le habían dado a la madera. ¿Veis por aquí que tiene distintas tonalidades y que yo seguramente cuando la decorase esto no lo iba a tocar? Pues así va a ser. Voy a trabajar sobre el fondo de la bandeja. Y lo primero que voy a hacer para no manchar el borde va a ser con cinta de carrocero, cinta de papel, y la voy a pegar justo en el borde del lateral. Lo siguiente será taparle el poro a la madera de la base. Y yo voy a utilizar pintura acrílica blanca, pero también podéis utilizar gesso. Yo en estos momentos no me queda, así que echo mano de la pintura blanca que nos va a hacer la misma función. El siguiente paso, hacerle a toda la base un craquelado. Y esta vez lo voy a hacer con cola blanca. Y voy a estar utilizando pinturas acrílicas. Para el color del fondo va a ser este tono chocolate negro. Y para la pintura que va a craquelar, que va a hacer la grieta, va a ser este tono marfil. Aplicamos el color chocolate y dejamos secar. Para hacer el craquelado con la cola blanca se hace de manera diferente a cuando utilizamos productos comercializados, el producto de un solo paso o de dos pasos. La cola blanca. Vamos a aplicar una cantidad generosa. Con un pincel cogemos la cola y vamos a ir extendiéndola por toda la superficie. Una buena cantidad. No importa en la dirección en donde coloquemos la cola. Hola, ¿qué tal? ¿Os gusta lo que estáis viendo? ¿Sí? ¿Y aún no estáis suscritos? ¿A qué esperáis? Para vosotros es fácil y gratis y a mí me ayudaréis muchísimo. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse y muy importante que activéis la campanita de lado en todas las notificaciones y así YouTube os enviará un aviso con cada vídeo nuevo que vaya subiendo y no os perderéis ninguna de las ideas. Muchas gracias. Una vez ya tenemos toda la cola aplicada sin que se seque, si es una superficie mucho más grande, pues iremos a partes. Pero bueno, esta medida lo podemos hacer todo de una. Sin que se llegue a secar la cola, vamos a aplicar la otra pintura, este tono marfil. Y como siempre, en la parte donde apliquemos pintura no podemos volver a aplicar, ¿vale? Y vamos a coger bastante cantidad de pintura para que craquele bien. Entonces, y sin arrastrar, porque si no nos llevaremos la cola detrás, vamos a ir colocando la pintura. Y ahora sí, si queréis un craquelado más disperso, digamos, que no quede como líneas rectas, vamos a aplicar la pintura en diferentes direcciones. Ya lo tenemos todo aplicado y ahora podemos hacerlo de dos maneras, o dejar que se vaya secando y que la pintura por sí sola vaya craquelando, o aplicarle calor. Pues yo ya no le voy a dar más calor. Fijaros el craquelado, qué bonito ha quedado.
Ahora lo vamos a dejar secar del todo, que aunque le hemos aplicado calor para agrietarlo, como veis, todavía no se ve el fondo marrón que le aplicamos. Y es porque la cola todavía no se ha secado. Así es que vamos a darle su tiempo de secado y seguiremos trabajando. Una vez ya tenemos seco el craquelado, lo que vamos a hacer va a ser retirarle la cinta. Y ahora le voy a hacer una franja por el borde con este color rojo guinda. Si queréis podéis volver a ponerle cinta para que la línea os quede más recta, pero yo me voy a fiar de mi pulso y voy a hacerlo sin la cinta de carrocero. Así que vamos a ir rodeando todo el corazón con este rojo. Lo siguiente que le voy a hacer va a ser, ayudándome de un stencil, voy a colocar las palabras Merry Christmas. Cubrimos con cinta de papel la zona que no queremos transferir a la bandeja. Y ahora vamos a ir con cuidado por la forma que tiene la bandeja. Es complicado colocar el stencil, pero con paciencia lo vamos a conseguir. Y lo vamos a sujetar con cinta para ayudarnos a que no se nos mueva. Voy a utilizar esta pintura metalizada en un tono cobre. Mojamos con el pincel y retiramos el exceso, como siempre. Y a pequeños círculos vamos a ir transfiriendo y haciendo nuestro stencil. Lo vamos a dejar así, que se seque un poquito y volveremos a hacerlo otra vez, para que el color sea un poquito más intenso. Le vamos a dar un toque más navideño y con un pincel finito, con pintura verde oscuro y con el mismo rojo guinda que le hicimos la franja, vamos a hacerle unos detalles de unas hojitas y unas flores de acebo. Esto es opcional, yo lo voy a hacer con pintura, pero también podéis hacer decoupage en alguna de las zonas y también os quedaría precioso. Cargamos el pincel y vamos a ir con cuidadito. Y para hacer los frutos del acebo cogeremos un buril redondo y mojando en pintura marcaremos cada fruto. Ahora vamos a coger un rotulador permanente blanco y vamos a simular un poquito de nieve en nuestras letras. Y yo ya no le voy a hacer nada más. Ya veis que con poquitos materiales podemos lucir una bandeja en estas fiestas muy bonita. El tipo de decoración podéis hacer el que queráis, decoupage, decapado, lo que queráis. Incluso si tenéis resina y os apetece echarle una capita, la bandeja nos durará más tiempo.
Y a mí ya solo me resta que aplicarle barniz en spray en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas, dejando secar entre capa y capa, y os la muestro con más detalle. Y así de fácil hemos decorado una bandeja muy navideña. Incluso podemos usarla como centro de mesa. La idea que yo os propongo es muy sencilla, pero queda preciosa. Y ya sabéis que podéis decorarla con otras muchas técnicas. Ahí ya entra en juego vuestra imaginación. Y si os ha gustado esta idea, como siempre, dedito arriba y compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Es algo que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.